23 de septiembre de 1944. Bosque de las Ardenas belgas, a 6 kilómetros al este de la frontera alemana. El cabo Michael Chen se agazapa en la oscuridad previa al amanecer, trabajando con las manos en el barro frío y el alambre oxidado rescatado de una cerca derrumbada hace 3 días. A su alrededor, el bosque respira con los sutiles sonidos de las criaturas nocturnas que regresan a sus guaridas, ajenas a la guerra que ha convertido estos bosques en un tablero de ajedrez donde cada movimiento conlleva consecuencias letales. La patrulla de Chen, 12 hombres de la compañía de reconocimiento de la 28ª División de Infantería, lleva 8 días operando tras las líneas alemanas, recopilando información sobre los movimientos de las tropas enemigas mientras las fuerzas aliadas se preparan para su avance final hacia Alemania. Sus órdenes son explícitas: observar, informar, evitar el contacto. Pero Chen está construyendo algo que contradice la esencia, sino la letra, de esas órdenes. Un artilugio tan poco ortodoxo que, cuando lo propuso por primera vez hace 3 noches, su sargento se rió hasta que se dio cuenta de que Chen hablaba en serio. Entonces le ordenó que olvidara la estúpida idea y se concentrara en la misión. Chen no lo olvidó. No podía, porque la idea se había arraigado en su mente con la claridad de una certeza absoluta, esa clase de intuición que se siente menos como una invención y más como recordar algo obvio que todos los demás, de alguna manera, pasaron por alto. Ahora, trabajando al tacto en una oscuridad lo suficientemente densa como para ocultar sus movimientos del puesto de observación alemán, 800 metros al este, Chen enhebra alambre oxidado a través de un patrón de estacas y puntos de tensión que parecen escombros al azar, pero en realidad es una trampa calculada con precisión, diseñada para hacer algo para lo que el ejército no tiene el equipo adecuado: capturar soldados enemigos vivos sin disparar un tiro. En 6 horas, esa trampa demostrará ser brillantemente efectiva o catastróficamente estúpida, y Chen será sometido a un consejo de guerra por desobedecer órdenes o se convertirá en el inventor accidental de una técnica de campo que se enseñará a las unidades de reconocimiento durante los próximos 30 años. Chen no creció preparándose para la innovación militar. Nacido en el barrio chino de San Francisco en 1921, hijo de inmigrantes que regentaban un pequeño negocio de importación, dividió su infancia entre ayudar en el almacén familiar y asistir a escuelas públicas, donde ser chino significaba luchar el doble por la mitad del reconocimiento. Sus profesores vieron a un niño tranquilo que prefería los rompecabezas mecánicos a la interacción social, que podía desmontar y volver a montar cualquier cosa con piezas móviles, que entendía la ingeniería estructural intuitivamente como algunos niños entienden la música. A los 15 años, Chen ayudaba a su padre a improvisar equipos de almacén, construyendo sistemas de elevación improvisados y conjuntos de poleas que movían cargas pesadas con el mínimo esfuerzo, soluciones que se basaban en el apalancamiento y la geometría en lugar de la fuerza bruta. Su padre lo llamaba pensamiento práctico. A su madre le preocupaba que pasara demasiado tiempo solo con alambre y madera en lugar de forjar amistades. Ninguno de los dos entendía que la mente de Chen resolvía los problemas físicos como otras personas resuelven las conversaciones, encontrando satisfacción en la elegante eficiencia de un sistema mecánico bien diseñado. Cuando Pearl Harbor trajo la guerra a las puertas de Estados Unidos, Chen se alistó de inmediato, en parte por patriotismo, en parte para demostrar su lealtad en un clima cada vez más hostil hacia los estadounidenses de origen japonés y, por extensión, hacia cualquiera con un ligero aspecto asiático. El ejército lo asignó a la infantería no porque reconociera ninguna aptitud especial, sino porque allí colocaban a la mayoría de los reclutas que no cumplían los requisitos para puestos técnicos especializados. El entrenamiento básico le resultó fácil en el aspecto físico, ya que su trabajo en el almacén le había fortalecido, pero la instrucción táctica lo frustraba con su doctrina rígida y sus enfoques formulistas ante problemas que parecían exigir soluciones creativas. Enseñaban a asaltar posiciones con una potencia de fuego abrumadora, a defender estableciendo campos de tiro entrelazados, a patrullar siguiendo formaciones y procedimientos específicos. Todo estaba estandarizado, documentado y ensayado hasta automatizarse, algo que Chen entendía intelectualmente, pero que le resultaba limitado porque los problemas reales rara vez se ajustaban a los escenarios de los libros de texto. Sus instructores lo calificaron de competente pero falto de imaginación. Un soldado que cumplía órdenes con rigor sin mostrar iniciativa ni potencial de liderazgo, precisamente el tipo de soldado de infantería anónimo que cumpliría su condena y regresaría a la vida civil sin dejar huella en la historia militar. Tenían razón a medias sobre lo de anónimo. La unidad de Chen,
La Compañía B del 112º Regimiento de la 28ª División de Infantería, enviada a Inglaterra en octubre de 1943, pasó 7 meses entrenándose para la invasión de Europa y atacó las playas de Normandía el día de +10, el 16 de junio de 1944. Los 3 meses siguientes le enseñaron a Chen la diferencia entre entrenamiento y combate, lecciones escritas con sangre y barro y las terribles matemáticas de la guerra de desgaste. Aprendió que la doctrina táctica funcionaba a la perfección cuando el bando tenía superioridad material, pero se volvía desesperadamente improvisada cuando no la tenía. Aprendió que la superioridad de fuego significaba consumir munición más rápido de lo que las líneas de suministro podían reponerla. Aprendió que las bajas no eran abstracciones en los informes, sino rostros específicos, voces específicas que de repente se silenciaban, y que la guerra consumía hombres a un ritmo que hacía que la supervivencia individual pareciera más suerte que habilidad. Para septiembre, la compañía original de Chen había recibido 2 refuerzos. La mayoría de los veteranos de Normandía habían muerto o habían sido evacuados por heridas. La unidad ahora era una mezcla de supervivientes curtidos en combate y reemplazos frescos que intentaban aprender con la suficiente rapidez para mantenerse con vida. Chen se había convertido en uno de esos profesionales discretos, soldados que se movían por zonas de combate con una eficiencia innata, que entendían el terreno instintivamente, que podían interpretar una situación táctica con la suficiente rapidez para tomar decisiones que salvaban a la gente con vida. Su sargento, un trabajador petrolero texano llamado Morrison, que había sobrevivido desde el norte de África, notó su conocimiento de la situación y lo designó para tareas de reconocimiento, pequeñas patrullas que se adelantaban al avance principal para identificar posiciones enemigas e informar. Era un trabajo peligroso con un alto índice de bajas, pero Morrison pensó que el enfoque metódico y cuidadoso de Chen le daba mejores probabilidades de supervivencia que los soldados agresivos que corrían riesgos innecesarios. Durante 6 semanas, Chen realizó patrullas por la campiña francesa y belga, aprendiendo el arte de moverse invisiblemente en territorio hostil, interpretando el paisaje en busca de ocultamiento y rutas de aproximación, desarrollando una intuición para saber dónde se posicionarían los enemigos basándose en sus ventajas defensivas naturales. Se volvió experto, lo suficientemente bueno como para que Morrison confiara en él para liderar sus propias patrullas, lo suficientemente bueno como para que comenzara a detectar patrones en el comportamiento enemigo que la mayoría de los soldados pasaban por alto porque estaban demasiado concentrados en las preocupaciones tácticas inmediatas como para dar un paso atrás y analizar la lógica subyacente. La idea que se convertiría en su trampa de alambre oxidado surgió de la observación de un problema específico que las patrullas de reconocimiento enfrentaban, pero para el cual no tenían una buena solución. Inteligencia buscaba prisioneros, soldados enemigos a quienes interrogar para obtener información sobre la fuerza de las tropas, las posiciones defensivas y los movimientos planificados. Capturar prisioneros durante un combate regular era relativamente sencillo porque se contaba con una fuerza abrumadora para obligar a la rendición. Pero las patrullas de reconocimiento operaban con un número reducido de efectivos en territorio enemigo, circunstancias en las que intentar capturar a alguien significaba poner en riesgo a toda la patrulla. El procedimiento estándar al encontrarse con soldados enemigos era evitar el contacto si era posible o, si este era inevitable, atacar con la máxima violencia y retirarse antes de que llegaran los refuerzos. Esto significaba que las unidades de reconocimiento rara vez capturaban prisioneros, y cuando lo hacían era casi accidental, ocurriendo entre centinelas aislados que podían ser superados antes de que dieran la alarma. Inteligencia se quejaba constantemente de la falta de prisioneros, pero nadie había encontrado un método práctico para que las patrullas pequeñas capturaran soldados enemigos sin los tiroteos que comprometían su ocultación. Chen empezó a pensar en el problema después de que su patrulla pasara 6 horas inmóvil mientras un destacamento de suministros alemán avanzaba por su posición. 4 soldados lo suficientemente cerca como para tocarlos, pero imposibles de capturar sin disparos que alertarían a toda la línea alemana. Morrison había tomado la decisión táctica correcta al dejarlos pasar para preservar la seguridad de la patrulla, pero Chen no podía dejar de calcular la oportunidad perdida. 4 prisioneros con un conocimiento detallado de las rutas de suministro y los despliegues de las unidades se marchaban porque la patrulla no tenía forma de capturarlos sin combatir. Esa noche, escondido en una depresión del bosque a 3 kilómetros detrás de las líneas alemanas, Chen dibujó en su cuaderno mientras el resto de la patrulla dormía, resolviendo la geometría de un problema que parecía similar a los rompecabezas mecánicos que había resuelto en el almacén de su padre. Era necesario contener a varias personas simultáneamente, sin hacer ruido, utilizando materiales disponibles sobre el terreno, de forma que una pequeña fuerza mantuviera el control. Todas las soluciones obvias fallaban ante las limitaciones prácticas.
Las redes requerían gran volumen y tiempo de instalación. Los pozos eran poco prácticos en la mayoría de los terrenos y requerían una excavación extensa. Los cables trampa conectados a alarmas o armas advertían, pero no capturaban a nadie. Lo que Chen necesitaba era algo que restringiera físicamente a los objetivos y, al mismo tiempo, creara confusión y desorientación, ganando valiosos segundos para que un pequeño equipo estableciera el control antes de que alguien pudiera gritar o disparar. La respuesta surgió al recordar los enredos de alambre que había visto en posiciones defensivas. No el grueso alambre de barrera usado para detener vehículos, sino cercas agrícolas más ligeras que se enganchaban en lugar de bloquear por completo. Las posiciones alemanas a menudo incluían cercas agrícolas recuperadas, alambre oxidado, vestigio del pasado agrícola de la región, considerado inútil por los ingenieros militares por su falta de resistencia para constituir barreras defensivas adecuadas, pero que requería demasiado esfuerzo para retirar, por lo que simplemente se acumulaba en montones tras las líneas. Chen empezó a coleccionar alambre oxidado durante las patrullas, metiendo secciones en su mochila mientras otros soldados lo miraban como si hubiera perdido la cabeza, acumulando metal corroído e inservible que añadía peso sin ningún propósito aparente. Morrison le preguntó qué hacía con el alambre, y Chen le explicó que tenía una idea para una trampa para prisioneros, lo que le valió otra mirada escéptica. Pero Morrison no le ordenó que lo tirara, así que Chen siguió coleccionando. El concepto cristalizó tras varias noches de perfeccionamiento. Un diseño que aprovechaba las propiedades específicas del alambre oxidado, su tendencia a engancharse en la tela y el equipo, su casi invisibilidad con poca luz y su silencio en comparación con los alambres más modernos que emitían un sonido metálico y resonaban al ser tocados. La trampa de Chen crearía una red tridimensional a la altura de los tobillos y las rodillas, anclada a árboles y estacas en un patrón que parecía aleatorio, pero en realidad estaba calculado para obligar a cualquiera que la atravesara a realizar movimientos específicos. El alambre no sería lo suficientemente fuerte como para sujetar a nadie por fuerza bruta, pero no tenía por qué serlo, porque Chen entendía que la contención es tanto psicológica como física. Alguien que se enredara repentinamente en un cable en la oscuridad intentaría liberarse instintivamente, lo que causaría más enredo, lo que generaría pánico, y el pánico los volvería torpes, ruidosos y distraídos justo cuando necesitaban estar tranquilos y alerta. Un pequeño equipo posicionado alrededor de la trampa podría intervenir durante esos segundos críticos de confusión, abrumando a los objetivos antes de que comprendieran lo que estaba sucediendo, utilizando la desorientación de la trampa para multiplicar la efectividad de la fuerza. Era brillante en teoría, completamente incompleto en la práctica, y algo que no figuraba en ningún manual de campo que Chen hubiera visto. Cuando finalmente se armó de valor para proponerlo formalmente, durante una sesión informativa de patrulla 3 noches antes, la reacción inicial de Morrison fue una risa desdeñosa. El sargento escuchó la explicación de Chen con visible escepticismo, haciendo preguntas directas sobre cómo controlar exactamente a 11 soldados enredados y presas del pánico con una patrulla de 4 hombres, que pasaban y empezaban a disparar a pesar de estar enredados, cómo evitar que todo se convirtiera en un caos total que causara la muerte de todos. Chen le explicó la geometría, las líneas de visión y los ángulos de aproximación, así como la ubicación específica de los miembros del equipo para crear campos de control superpuestos. Mostró los cálculos de la tensión del cable y los puntos de anclaje, demostró cómo el patrón obligaría a los objetivos a realizar movimientos predecibles, explicó la dinámica psicológica del enredo repentino y cómo aprovechar esos segundos de confusión. Morrison escuchó, y Chen pudo verlo repasando mentalmente los escenarios, contrastando el concepto con su experiencia en combate. Finalmente, el sargento dijo que era la mayor estupidez que había oído en su vida, que violaba los principios tácticos básicos sobre mantenimiento de la movilidad y la superioridad de fuego, y que inteligencia probablemente los echaría a carcajadas de la sala de reuniones si sugerían capturar a 11 alemanes con alambre oxidado y optimismo. Luego hizo una pausa y añadió que también era tan descabellado que podría funcionar solo una vez antes de que los alemanes se dieran cuenta, y que inteligencia los había estado presionando duramente con la captura de prisioneros. Así que si Chen quería perder el tiempo construyendo su ridícula trampa ante la remota posibilidad de que encontraran el escenario perfecto para usarla, Morrison no lo detendría, pero tampoco la autorizaría, lo que significaba que, si salía mal, Chen asumiría toda la responsabilidad. Fue el permiso a regañadientes de un líder que consideraba la idea estúpida, pero respetaba a su subordinado lo suficiente como para dejarlo intentarlo. Durante las 3 noches siguientes, mientras observaba oficialmente las posiciones alemanas, Chen exploró lugares donde su trampa podría desplegarse eficazmente, buscando características específicas del terreno,
accesos estrechos flanqueados por vegetación espesa, rutas que las patrullas alemanas utilizaban habitualmente, posiciones donde su equipo pudiera ocultarse a menos de 10 metros del perímetro de la trampa. Encontró el lugar perfecto en la segunda noche de búsqueda. Una pista forestal que conectaba dos posiciones alemanas, lo suficientemente estrecha como para obligar a moverse en fila india o doble, con una densa maleza que proporcionaba ocultación, lo suficientemente alejada de las líneas principales alemanas como para que los refuerzos tardaran minutos en responder a cualquier perturbación. Chen pasó un día entero observando la pista desde un escondite a 200 metros de distancia, cronometrando los movimientos alemanes, contando el tamaño de las patrullas y observando patrones en sus procedimientos de seguridad. Lo que descubrió le aceleró el pulso. Cada 6 horas, un escuadrón alemán avanzaba por esta pista, con 11 soldados realizando lo que parecía una rotación rutinaria de patrulla entre posiciones. Se movían con la despreocupada vigilancia de las tropas en su propio territorio, con las armas colgadas o en sus manos, hablando en voz baja, sin esperar contacto porque estaban muy por detrás de sus propias líneas defensivas. Eran blancos perfectos para su trampa sí, y era un enorme sí. Conseguía autorización para intentarla. La respuesta de Morrison cuando Chen informó de la oportunidad fue un largo silencio seguido de una serie de ingeniosas groserías que cuestionaron la inteligencia, la cordura y la comprensión de Chen sobre el significado del reconocimiento. El sargento señaló, cada vez con más intensidad, que sus órdenes eran observar e informar, no realizar operaciones de combate no autorizadas tras las líneas enemigas, que intentar capturar a 11 alemanes con una patrulla de 4 hombres era un suicidio, independientemente de la ingeniosa trampa que se construyera, que fracasar significaría la muerte o la captura e interrogatorio, lo que comprometería toda su operación de inteligencia, y que incluso el éxito alertaría a los alemanes de la presencia de patrullas en ese sector y desencadenaría una búsqueda masiva que haría casi imposible la extracción. Todo lo que dijo Morrison era tácticamente sólido y completamente correcto, y Chen no tenía contraargumento, salvo que podrían capturar a 11 alemanes vivos. Entregar más prisioneros en una sola operación que toda la división había tomado en 2 semanas y proporcionar a inteligencia información que podría salvar docenas de vidas estadounidenses al reanudarse la ofensiva. Morrison lo miró fijamente un buen rato y luego tomó una decisión que definiría sus carreras. Enviaría un mensaje codificado a la inteligencia del batallón describiendo la oportunidad y el método propuesto por Chen, y les dejaría decidir si la posible ganancia de inteligencia justificaba el riesgo táctico. Si la inteligencia lo aprobaba, intentarían la captura. Si la inteligencia decía que no, el asunto estaba cerrado y Chen olvidaría su fantasía de la trampa de alambre y volvería al trabajo de reconocimiento. El mensaje se envió esa noche, y la respuesta llegó 6 horas después con sorprendente rapidez. Proceder con el intento de captura. Prioridad alfa, todo el apoyo disponible autorizado. Interrogatorio detallado de los prisioneros necesario para la planificación de las próximas operaciones. Buena caza. Chen dedicó las horas restantes antes del amanecer del 23 de septiembre a instalar su trampa con el meticuloso cuidado de quien entendía que cada colocación de estacas y ajuste de la tensión del cable marcaba la diferencia entre el éxito y un fracaso catastrófico. El diseño utilizó 40 metros de alambre oxidado recuperado, envejecido a la perfección hasta casi ser invisible en la oscuridad del bosque, enhebrado a través de un patrón de estacas y puntos de anclaje que creaban 3 zonas superpuestas. La zona exterior, con un alambre a la altura de la cintura tendido entre los árboles, estaba diseñada para atrapar el equipo y ralentizar a los objetivos sin alertarlos de un enredo grave. La zona central, a la altura de la rodilla con múltiples hilos cruzados, impactaba cuando los objetivos avanzaban instintivamente, creando la primera restricción seria. La zona interior, con un alambre a la altura del tobillo anclado a estacas en el suelo, atrapaba los pies cuando los objetivos intentaban alejarse del enredo de las rodillas, completando la trampa al hacer que cualquier movimiento en cualquier dirección produjera más trampas. El patrón completo cubría una sección de 12 metros de sendero, lo suficientemente larga como para que un escuadrón en formación en columna tuviera varios soldados en cada zona al activarse la trampa, distribuyendo el enredo por toda la formación para que nadie pudiera ayudar a otro sin quedar atrapado. Chen colocó a sus 3 compañeros en posiciones ocultas alrededor de la trampa, cada uno con objetivos específicos y refuerzos, todos equipados con mordazas y ataduras improvisadas que Chen había fabricado con equipo de repuesto. El plan estaba cronometrado al instante. Cuando la trampa se activara y los objetivos comenzaran a enredarse, el equipo tendría aproximadamente 4 segundos mientras la confusión se intensificaba. Avanzarían simultáneamente desde diferentes ángulos, creando la impresión de una fuerza abrumadora.
Primero asegurarían a los objetivos más cercanos usando la sorpresa y la agresión para establecer un dominio psicológico, y avanzarían a través de la formación enredada antes de que alguien se recuperara lo suficiente como para organizar la resistencia. Era un plan con aproximadamente 1000 maneras de fracasar catastróficamente y quizás un estrecho camino hacia el éxito. Mientras Chen se acomodaba en su posición oculta a 15 metros del centro de la trampa, sintió el peso de la responsabilidad mezclado con una anticipación tan intensa que casi le produjo náuseas. A las 5:34, cuando aún faltaban 40 minutos para el amanecer, Chen oyó movimiento acercándose desde el este, el suave sonido de botas en el sendero forestal y voces alemanas bajas que se abrían paso a través de la niebla matutina. Su ritmo cardíaco se aceleró, para luego asentarse en la calma concentrada que había aprendido en combate. El miedo se transformó en una mayor consciencia que hacía que el tiempo se sintiera elástico. 11 soldados alemanes surgieron de la oscuridad, moviéndose en una formación de columna suelta, tal como Chen había observado durante la vigilancia, con las armas al hombro con indiferencia, más concentrados en la posición en la penumbra que en la seguridad táctica. El soldado que encabezaba la formación estaba a 3 metros de la alambrada exterior cuando Chen dio la señal, un suave clic que alertó a su equipo para que se prepararan para la acción. Entonces, los alemanes cayeron en su trampa. El efecto fue casi exactamente el que Chen había calculado, con una diferencia crucial. Funcionó más rápido y con mayor alcance de lo que se había atrevido a esperar. El soldado que iba en cabeza golpeó primero el alambre exterior, que le llegaba a la cintura, sintió que se enganchaba en su cinturón e instintivamente se agachó para apartar lo que creyó que era una rama o un escombro. Esto le empujó ligeramente hacia adelante y lo desequilibró, lo que significó que, al dar el siguiente paso, tenía más peso de lo normal en el pie adelantado, y ese pie atrapó perfectamente los cables cruzados, a la altura de la rodilla. Tropezó al intentar recuperar el equilibrio, lo que arrastró a otros 2 soldados hacia la zona exterior mientras la columna se comprimía. En 2 segundos, 6 alemanes estaban enredados en diversos grados. Sus movimientos instintivos para liberarse causaron exactamente la trampa en cascada que Chen había diseñado. La reacción fue todo lo que Chen necesitaba. Confusión, desorientación, soldados concentrados en su situación física inmediata en lugar de la conciencia táctica, armas aún colgadas porque nadie entendía que estaban siendo atacados. Chen y su equipo se movieron con precisión coreografiada, emergiendo de su escondite como sombras silenciosas que se convirtieron en fuerza física antes de que los alemanes se dieran cuenta de algo más allá de un enredo accidental. Chen alcanzó a su objetivo principal, el líder del escuadrón, identificable por su posición y equipo, derribándolo al suelo y amordazándolo antes de que pudiera gritar, aprovechando la tensión del cable tirando de la trampa para que la propia resistencia del objetivo aumentara la contención. A su izquierda, Morrison abatió a 2 soldados simultáneamente, aprovechando su enredo para evitar el apoyo mutuo, con movimientos eficientes y brutales. Los otros 2 miembros del equipo aseguraron sus objetivos con la misma rapidez, y de repente, 5 alemanes fueron inmovilizados y amordazados mientras otros 6 aún intentaban comprender qué estaba sucediendo entre la oscuridad, el cable y la completa sorpresa del asalto. Los siguientes 15 segundos determinarían el éxito o el fracaso catastrófico, porque los 6 soldados restantes comenzaban a procesar que estaban siendo atacados. Las manos se movían hacia las armas y las bocas se abrían para gritar. Chen tomó una decisión que los psicólogos militares estudiarían posteriormente como una explotación clásica de la disonancia cognitiva. Gritó en alemán, una frase que había memorizado fonéticamente, diciéndoles que estaban rodeados por una fuerza superior y que la resistencia se enfrentaría con una respuesta letal inmediata. El grito surgió de la oscuridad, desde una dirección inesperada, lanzado con absoluta autoridad, y golpeó a los soldados, ya desorientados, como un martillo. 3 de ellos se quedaron paralizados, con las manos aún buscando armas, pero sin completar el movimiento, con el cerebro sumido en una parálisis decisiva entre luchar y rendirse. Otros 2 incluso levantaron las manos, el condicionamiento de la disciplina militar respondiendo a órdenes autoritarias incluso cuando provenían del enemigo. Solo un soldado, más joven que los demás y quizás menos disciplinado, quizás más valiente, logró desenfundar su fusil y comenzar a apuntar hacia la posición de Morrison. Chen vio el movimiento con el rabillo del ojo, vio el rifle acercándose, comprendió que solo tenía un segundo antes de que la situación se convirtiera en un tiroteo que mataría a soldados de ambos bandos y convertiría su captura, cuidadosamente orquestada, en exactamente el tipo de combate caótico del que Morrison le había advertido. No pensó. Simplemente reaccionó, lanzándose de lado sobre un terreno de 3 metros de alambre enredado,
recibiendo los cortes y las trampas al chocar con el soldado alemán a la altura de las rodillas. El impacto le empujó hacia atrás, y su rifle se disparó hacia el cielo con un chasquido que rompió el silencio del bosque y alertaría por completo a todas las posiciones alemanas en 1 kilómetro. Chen forcejeó para controlar el arma, agarró el cañón, lo giró y, al mismo tiempo, le propinó un rodillazo en el plexo solar al soldado con tanta fuerza que le paralizó el diafragma e impidió que gritara. El alemán se quedó inerte, jadeando, y Chen le quitó el rifle mientras Morrison aparecía de la nada para sujetarlo. El combate completo, desde el primer contacto hasta la inmovilización final, había durado 38 segundos. 11 soldados alemanes eran ahora prisioneros, 9 asegurados ilesos, 2 con heridas leves causadas por técnicas agresivas de derribo, todos vivos y disponibles para interrogatorio, capturados por 4 soldados estadounidenses con alambre oxidado y tácticas poco convencionales que ningún manual militar describía. Morrison ya estaba al radio, transmitiendo su código de éxito y solicitando la extracción inmediata, ya que ese disparo de fusil había puesto en marcha un reloj. Probablemente tenían 10 minutos antes de que las fuerzas de reacción alemanas convergieran en esa posición, y necesitaban mover a estos prisioneros 3 kilómetros a través de territorio hostil para alcanzar líneas aliadas. Lo que siguió fue un caos controlado de movimientos rápidos, prisioneros asegurados en columna con inmovilizaciones individuales que les permitían caminar pero les impedían correr, y el equipo de patrulla distribuido a su alrededor les proporcionaba seguridad, manteniendo un ritmo casi de carrera. Chen seguía esperando a los perseguidores alemanes, atento a los sonidos de los grupos de búsqueda organizados, pero el bosque permanecía en silencio, salvo por sus propios movimientos. Análisis posteriores sugerirían que los alemanes inicialmente descartaron el único disparo de fusil como una descarga accidental, bastante común en las zonas de retaguardia donde soldados aburridos manejaban mal las armas, lo que dio a la patrulla minutos preciosos para distanciarse del lugar de la captura antes de que se reportara la desaparición del escuadrón y comenzaran las operaciones de búsqueda. Cruzaron de nuevo a las líneas estadounidenses a las 6:47, saliendo del bosque para encontrarse con posiciones avanzadas muy sorprendidas que habían recibido un aviso por radio de que esperaban una patrulla amiga con varios prisioneros, pero no habían creído del todo el mensaje hasta que apareció el equipo de Chen con 11 alemanes a cuestas. Los prisioneros fueron trasladados de inmediato a la inteligencia del batallón para ser interrogados mientras Morrison presentaba su informe posterior a la acción. Y Chen se encontró sentado en un búnker del puesto de mando intentando explicar su trampa de alambre oxidado a una sucesión de oficiales cada vez más veteranos que querían entender exactamente cómo 4 soldados habían capturado a 11 combatientes enemigos sin disparar un solo tiro y sin bajas amigas. El valor de la inteligencia de esos prisioneros superó todas las expectativas. Durante el interrogatorio, el líder del escuadrón alemán reveló información detallada sobre posiciones defensivas, número de tropas, rutas de suministro y próximas rotaciones de unidades, lo que inteligencia calificó como el panorama táctico más completo obtenido en meses. 2 de los soldados eran especialistas técnicos que proporcionaron información sobre redes de comunicación y posiciones de artillería. Toda esta información inesperada contribuyó directamente a la planificación de la siguiente fase del avance aliado, permitiendo a los comandantes identificar puntos débiles en las defensas alemanas y posicionar las fuerzas para obtener la máxima eficacia con el mínimo de bajas. Cuando se filtró la noticia a través de los canales de mando sobre el método de captura poco convencional, la reacción se dividió entre la admiración por los resultados y el escepticismo sobre su replicabilidad. Algunos oficiales lo consideraron un éxito fortuito y puntual, una coincidencia perfecta para producir resultados irrepetibles. Otros reconocieron que Chen había identificado una auténtica deficiencia de capacidad y desarrollado una solución práctica para abordarla. El debate podría haber permanecido en el terreno académico si no fuera porque 2 semanas después, otra patrulla de reconocimiento utilizó la técnica de Chen para capturar a 7 soldados alemanes, y una semana después, una unidad de comando británica modificó el enfoque para capturar a 12 durante una incursión nocturna. De repente, las trampas de alambre oxidado se convirtieron en algo que los oficiales de inteligencia solicitaban específicamente a planificar operaciones que requerían la captura de prisioneros. Chen se vio obligado a abandonar sus tareas habituales de patrulla para impartir sesiones de entrenamiento, enseñando a otros soldados de reconocimiento la teoría y la práctica de las trampas de enredo, explicando la psicología de la desorientación y cómo aprovechar esos segundos críticos en los que los objetivos estaban confundidos y vulnerables. Su método de alambre oxidado evolucionó a lo largo de estas sesiones de entrenamiento, incorporando mejoras sugeridas por otros soldados, adaptándose a diferentes tipos de terreno y situaciones tácticas.
transformándose gradualmente de la idea improvisada de un cabo en una técnica documentada que apareció en manuales de campo clasificados distribuidos a las unidades de operaciones especiales aliadas. La designación oficial era Sistema de Captura por Enredo Expediente, lo cual era una típica burocracia militar que convertía algo práctico en algo que sonaba impresionante en los informes, pero los soldados continuaron llamando las trampas chenocapturas de alambre oxidado, apodos que reconocían el origen incluso cuando la técnica se extendió más allá del control de su inventor. Para diciembre de 1944, variaciones del método de Chen se habían utilizado con éxito en más de 40 operaciones en todo el teatro de operaciones europeo, capturando a más de 200 soldados enemigos con tasas de bajas notablemente bajas en comparación con la toma de prisioneros tradicional basada en el combate. La inteligencia alemana notó con confusión que las fuerzas aliadas habían desarrollado nuevas técnicas de captura, informando a su alto mando que las patrullas estadounidenses y británicas estaban de alguna manera conteniendo a los soldados alemanes sin tiroteos sostenidos, sugiriendo nuevo equipo o tácticas que no pudieron identificar. En realidad, era solo alambre, geometría y una comprensión de la psicología humana lo suficientemente buena como para aprovechar el momento de confusión. Tras la guerra, Chen regresó a San Francisco y al negocio familiar de importación, sin profundizar en su servicio militar más allá de reconocer que había servido en Europa. La Ley de Secretos Oficiales inicialmente clasificó su técnica de captura, aunque fue desclasificada gradualmente durante la década de 1950 a medida que las innovaciones tácticas específicas de la Segunda Guerra Mundial se convertían en información histórica en lugar de operativa. Para cuando los historiadores militares comenzaron a estudiar seriamente las tácticas de reconocimiento en la década de 1960, la contribución de Chen ya se había integrado en el cuerpo general de la doctrina de operaciones especiales, siendo referenciada en manuales técnicos sin prestar mucha atención a su origen ni a su inventor. Unos pocos investigadores dedicados rastrearon los informes originales posteriores a la acción e identificaron a Chen como el creador, pero sus hallazgos aparecieron en revistas militares especializadas que el público general nunca leía. El propio Chen parecía conformarse con el anonimato, construyendo un negocio próspero, creando una familia y asistiendo ocasionalmente a reuniones de veteranos donde antiguos soldados de reconocimiento lo reconocían y compartían historias sobre la vez que alguien intentó una trampa de Chen en Italia o modificó el enfoque para operaciones en la selva del Pacífico. Murió en 1998 y su obituario menciona el servicio militar sin detalles específicos. Fue otro veterano cuya particular contribución a la historia era conocida por un pequeño círculo de especialistas, pero invisible para el público en general. Sin embargo, su trampa de alambre oxidado perduró de formas inesperadas. El entrenamiento militar moderno incluye secciones sobre sistemas de contención improvisados, enseñando a los soldados a usar los materiales disponibles para el control de prisioneros en situaciones donde no se dispone de equipo estándar. Los principios psicológicos que Chen intuyó sobre el aprovechamiento de la desorientación y la confusión para multiplicar la fuerza efectiva, se convirtieron en conceptos fundamentales de la doctrina del combate cuerpo a cuerpo y las técnicas de rescate de rehenes. Las fuerzas del orden adaptaron variantes para el control de multitudes y métodos de detención menos letales. La elegante simplicidad de usar el entorno y la psicología en lugar de la fuerza abrumadora para lograr objetivos influyó en el pensamiento táctico en múltiples ámbitos, todos con linaje que se remonta a un cabo que coleccionaba alambre oxidado y reflexionaba detenidamente sobre la geometría y el comportamiento humano. La historia de la trampa de alambre oxidado de Chen arroja luz sobre verdades importantes sobre la innovación militar que las historias formales suelen pasar por alto. Los avances revolucionarios no siempre provienen de laboratorios de investigación ni de estrategas experimentados con una comprensión integral de la doctrina y la capacidad. A veces, provienen de soldados jóvenes que se enfrentan a problemas prácticos sin soluciones adecuadas, personas que combinan conocimientos técnicos con creatividad y disposición para probar enfoques no convencionales a pesar del escepticismo institucional. Chen triunfó porque comprendía los materiales y la mecánica gracias a su experiencia civil, porque la experiencia en combate le enseñó patrones de comportamiento del enemigo y porque tuvo la confianza intelectual para confiar en su propio análisis incluso cuando contradecía los procedimientos establecidos. Su éxito también requirió la disposición de Morrison para apoyar una idea no convencional a pesar de su escepticismo personal y la sabiduría de los oficiales de inteligencia para reconocer resultados valiosos independientemente de los métodos poco ortodoxos. Las instituciones militares necesitan simultáneamente disciplina y flexibilidad, estandarización e innovación, y el desafío consiste en crear culturas que mantengan el control necesario y permitan a las personas aportar soluciones creativas.
La trampa de alambre oxidado de Chen funcionó porque abordó una deficiencia específica en las capacidades de reconocimiento, la falta de métodos efectivos para que las patrullas pequeñas capturaran soldados enemigos sin combatir. Triunfó porque la solución era elegantemente sencilla, utilizaba los materiales disponibles y no requería equipo especial ni entrenamiento extenso más allá de comprender los principios básicos. Y lo más importante, triunfó porque Chen estuvo dispuesto a asumir riesgos personales, tanto físicos al implementar la trampa como profesionales a proponer algo que, de haber fracasado, podía haberle acarreado un castigo por exceso de autoridad. Esa combinación de perspicacia técnica, implementación práctica y valentía moral definió su logro. La trampa en sí era ingeniosa, pero no revolucionaria, algo que, en retrospectiva, parece obvio, lo que hace que la gente se pregunte por qué a nadie se le ocurrió antes. La respuesta es que alguien, si la tuvo, reflexionó con la suficiente detenimiento y profundidad como para convertir la idea en realidad práctica, y las circunstancias se alinearon para brindar la oportunidad de demostrarlo. El legado de Chen no reside principalmente en la técnica específica que inventó, aunque ésta fue significativa, sino en la demostración de que los soldados que piensan creativamente sobre los problemas pueden desarrollar soluciones que transforman la doctrina y salvan vidas. Su historia desafía la narrativa de que la innovación militar fluye de arriba a abajo desde el liderazgo institucional, mostrando, en cambio, que los avances valiosos a menudo surgen de abajo a arriba, de profesionales que comprenden profundamente los problemas operativos y tienen la libertad de experimentar con soluciones. Las organizaciones militares modernas estudian casos históricos como el de Chen para comprender cómo fomentar sistemáticamente dicha innovación manteniendo la disciplina necesaria, cómo identificar y apoyar a pensadores creativos sin generar caos, cómo evaluar y adoptar rápidamente soluciones de campo exitosas sin comprometer la estandarización. No existen respuestas perfectas, pero la experiencia de Chen sugiere algunos principios. Escuchar a los soldados jóvenes que proponen ideas poco convencionales, evaluar las propuestas basándose en el mérito práctico en lugar de la conformidad con la doctrina. Permitir la experimentación controlada bajo la supervisión adecuada y difundir rápidamente las innovaciones exitosas en toda la fuerza. Fundamentalmente, su historia nos recuerda que la guerra, a pesar de toda su tecnología, doctrina y estructura institucional, en última instancia se reduce a individuos que toman decisiones bajo presión, y a veces la persona que marca la diferencia crucial es alguien que la historia de otro modo olvidaría. Un cabo tranquilo que coleccionaba alambre oxidado y comprendió que la geometría y la psicología podían multiplicar la efectividad de la fuerza de maneras que la potencia de fuego por sí sola no podría lograr.